Saludos para aquellos que están trabajando con Hotspot MikroTik en la versión 6 y utilizan el generador de códigos Micmon y están presentando problemas con la eliminación de sus fichas. Aquí les traigo esta solución, ya que al utilizar los scripts del generador tenemos un error a partir de las 19 horas. Si utilizamos planes, un ejemplo de 6 horas, al rebasar la medianoche o las 12 de la madrugada, como ustedes lo conozcan, esto va a ocasionar que el cambio de fecha no se dé correctamente, y por eso el monitor de Micmon, que se aloja en la parte de scheduler, detectará como una fecha expirada y lo va a eliminar. En el canal contamos con este video: cuidado, MikroTik versión 6 o Micmon eliminan fichas a partir de las 19 horas. Pero este error lo detecté aproximadamente desde el 2020, un 8 de diciembre, cuando compartí este video. Aquí me indica que tiene aproximadamente 4 años, pero yo cuando compartí esto es desde el 2020, 8 de diciembre del 2020. Ahora pasamos al equipo MikroTik, nos dirigimos a Hotspot. En los perfiles pueden observar que cuento con 3 perfiles creados. El que vamos a estar utilizando a continuación es el perfil de 6 horas. Pueden observar a 9 minutos de las 20 horas, y este error se presenta iniciando las 19 horas. Bueno, en la parte de user vamos a crear nuestro primer código, será de pin, y utilizaré de nombre user 1, y a eso se crea por default. Y en profile colocamos 6 horas. El limit to time no lo tocamos, ya que eso está definido en los perfiles. Aplicamos, aceptamos. Bueno, ahora abriré nuestro portal. A ver, antes de esto deshabilitaré la dirección MAC, ya que para tener acceso a internet estoy utilizando IP binding. Ahora sí, ya tenemos nuestro portal. Vamos a realizar un cambio en la parte del script, en lo que sería la parte de delay. Por defecto está en 5 segundos, pero para poder apreciar mejor el funcionamiento de la tarea temporal, vamos a colocar 10 segundos. 15 segundos. Aceptamos. Ahora sí. A ver, vamos a abrir scheduler. Tenemos los monitores de cada perfil con los datos. Le damos conectar, ahí lo tenemos, y aquí está. Pueden ver la fecha y la hora de inicio, y la fecha y hora de vencimiento, y va a pasar en parte del user, y pueden observar que se elimina, ya que el monitor de ese perfil ha detectado que la fecha y hora de vencimiento ya está expirada, por lo que no hizo el cambio. Vamos a hacerlo de nuevo para poder apreciar mejor. Y voy a deshabilitar el monitor
del perfil de 6 horas, así de esta forma. Y pueden ver nuevamente la fecha de inicio, y en la parte del next run pueden observar que nos indica junio 16 del 2025 y como hora a la 1:54, pero en el comentario pueden observar que me colocó junio 15 del 2025. El horario está correcto, simplemente es en la fecha. Por eso el monitor, al detectar eso, va a eliminar ese código. En este caso, a ver, voy a colocaré 10 segundos de intervalo. Ahora sí, ahí pueden observar, ha detectado que esa fecha es una fecha ya expirada, por eso la elimina. Vamos a utilizar lo que es el perfil de un día. Pueden observar también la fecha y hora de inicio y la fecha y hora de expiración. Al extraerse y colocarse como comentario en el código, el monitor detectará esa fecha expirada y la va a eliminar. Ahí lo tenemos. Si nosotros utilizamos un perfil de 2 días, el tiempo lo colocará correctamente. Y en tiempos mayores de un día, esto se corrige. Ahí pueden observar que ya me ha colocado la fecha y la hora correcta, así que el monitor no lo va a eliminar. Ahí pueden observar, se mantiene. Ahora lo que vamos a hacer, pasaremos a la página con la que hemos venido trabajando. Una vez dentro, vamos a ver la parte de corrector de script para Micmod. Seleccionamos y aquí tenemos nuestra herramienta. Ahora vamos a copiar el script de cada perfil y vamos a pegar. Ahora seleccionamos procesar, aceptamos, ya que nos indica la notificación que el script ha sido corregido correctamente. Ahora solo copiamos el script corregido, estamos nuevamente y vamos a reemplazar el existente. Listo, eso sería todo. Estamos. Esto vamos a eliminarlo. Activos y vamos a
generar nuevamente el de 6 horas. Listo. Nos logueamos. Y ahora van a ver lo que sucede. Ahora sí, nos da la fecha y hora correcta. Ya pueden ver que sí me está dando ahora junio 16. Eso vamos a hacer ahora para el perfil de un día. Pegamos, procesamos, copiar, reemplazamos el script del perfil, aceptamos, damos de activos, eliminamos y creamos nuevamente ahora el de un día. Y este perfil también nos dará la fecha y hora de expiración correcta. Ahí lo tenemos. Como ven, es muy sencillo utilizar esa herramienta y con eso vamos a tener corregidos los scripts.